Hola a todos y bienvenidos a los Zen Talk Salud con Senemet. Mi nombre es Ishu Budrani, soy un farmacéutico apasionado de la comunicación, un farmacéutico comunitario en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, y también un apasionado del deporte. Vengo aquí ya acompañándolos a todos ustedes y sobre todo quiero dar esas gracias a todos los que nos han estado visualizando en estas últimas fechas, en estos últimos directos, y estoy encantado de estar un día más con todos ustedes y muy bien acompañado. En este cuarto episodio hablaremos del sueño con una gran profesional, una gran amiga como Irene Diego, farmacéutica titular en Barcelona, donde dirige su propia farmacia con un enfoque moderno, cercano y muy especializado en dermocosmética y fitoterapia, uno de los ámbitos en los cuales más trabaja en el mostrador. En la última edición del Congreso Pharma Week dio una ponencia sobre el sueño y sus problemas y de cómo poder abordar este problema. Como ella dice, el sueño nos afecta en todos los aspectos de la vida. Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Isho. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Bien. amiga mía, deja que te cuente una cosa. Mira, según la Sociedad Española de Neurología, comentan que más de 4 millones de españoles padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Eso quiere decir que casi la mitad de los adultos en España no disfruta de un sueño de buena calidad. Y solo el 10% de quienes padecen estos trastornos están diagnosticados. ¿Qué opinas sobre esto, Irene? Pues mira, la verdad es que sorprenderme no me sorprenden por lo que veo en el mostrador, pero sí me preocupan mucho, porque dormir mal se ha convertido en una especie de epidemia silenciosa. Es una cosa que cuesta, eh, cuesta localizar el problema, cuesta asumir que tenemos este problema, porque muchas veces lo adjudicamos a algo temporal. Es decir, pues no, esto es un problema temporal, esto no me va a afectar porque solo van a ser un par de semanas. Y hay mucha gente con graves problemas de salud por no tener un buen descanso, un buen sueño. La farmacia Y, vemos a diario. y podrías explicar brevemente qué fases tiene el sueño. Sí, el sueño, vamos a decir que es un ciclo, ¿vale? Que tiene que durar unos 90 minutos, es decir, tenemos que estar 90 minutos durmiendo y tenemos que hacer entre 4 y 6 veces este ciclo. Durante este ciclo pasamos por unas fases que se llaman no REM, que serían las fases del sueño ligero, eso cuando nos quedamos dormidos en el sofá, y luego pasamos a una fase REM, que es súper importante, porque es la fase en la que consolidamos la memoria, en la que recuperamos la musculatura, digamos que es la que hacemos un reset para afrontar el día, y esa es la parte final del ciclo. Y si tuviera que hacerte esa pregunta de por qué es clave alcanzar esa fase profunda, ¿por qué es tan importante? Básicamente porque es la fase en la que realmente el cuerpo llega al estado en el que empieza a recuperar. Es decir, empezamos a recuperar la musculatura, consolidamos la memoria de todo el día, equilibramos nuestro sistema inmune. En ese momento nos recuperamos de las defensas. Entonces, si realmente no llegamos a esa fase REM, es como, por ejemplo, eh, poner a cargar el móvil y no enchufarlo a la luz. Nosotros estamos como haciendo que nos recuperamos y estamos haciendo un falso descanso, pero realmente nuestro cuerpo solo tiene la capacidad de regeneración en esa fase REM. Te habrás tenido muchísimas anécdotas en la oficina de farmacia. Seguro que habrán venido muchas personas, como hemos estado comentando, que han visto cosas que no se creen o que vienen con una información que a lo mejor no es real o te has preguntado, como me estabas comentando, en un momento dado, de inclusive vete a saber de dónde sacan esa información. Totalmente. ¿Recuerdas algún paciente o persona cercana cuya vida haya cambiado realmente solo con mejorar el sueño? Sí. Y la manera en la que encontramos el problema fue un poco característico, porque recuerdo una chica que trabajaba en la oficina de al lado de mi farmacia y venía, de repente empieza a venir mucho por antiácidos y por problemas digestivos. Viene una vez, dos veces, tres veces y al final a la cuarta vez me dice, oye Irene, ¿tienes algo? Porque no retengo bien.
estoy en el trabajo, como que no estoy ágil suficientemente. Y le digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Porque veo que estoy sufriendo mucho por problemas digestivos y ahora me preguntas esto. Me dice, mira, es que me han ascendido en el trabajo. Estoy muy nerviosa y por las noches no paro de darle vueltas y no descanso. Entonces, claro, llevaba 3 meses sin descansar bien ningún día, todo por los nervios y el estrés. Entonces, hicimos un parón, hicimos unos buenos hábitos del sueño. En este caso cogimos suplementación porque llevábamos mucho tiempo con problemas del sueño y sinceramente vino y me dijo, me has devuelto a la vida. Es decir, puedo hacer mejor mi trabajo de lo que yo pensaba que lo hacía quitándome horas del sueño. Previo a tener esta conversación contigo esta mañana, hemos estado hablando y hemos estado inclusive valorando y viendo los últimos estudios, los últimos comentarios de las personas sobre esas recomendaciones que a mí me llamó la atención y yo agradecería que inclusive lo comentaras, ¿no? Porque estábamos hablando de cómo cada vez se está recomendando dormir antes, en según qué ciudad, de qué manera, por los ruidos, por todo. Pero antes que nada, cuéntame un poquito. El estilo de vida depende, evidentemente. Los hábitos diarios van a depender, evidentemente, como inclusive hemos comentado personalmente de tú a tú sobre inclusive los hábitos de la cafeína. Pero son, a ver, cuéntanos un poquito qué estilo de vida o hábito es recomendable o si es beneficioso o no para ese óptimo descanso nocturno. Sí, pues mira, principalmente hay una cosa que se nos olvida y es la rutina. El cuerpo necesita una rutina fija. Igual que tenemos muy claro que a los niños siempre les tenemos que llevar a dormir a la misma hora para que descansen bien y lo tenemos muy presente, es una cosa que cuando nos hacemos mayores nos olvidamos y no tenemos esa rutina. Y es muy importante adaptar la rutina, crear unos horarios fijos y adaptarlos a la ciudad en la que vives o el estilo de vida que tienes. Y ser un poco coherente, porque hay gente que se pone unas rutinas que luego no se adaptan a su estilo de vida o a su ciudad. Eso es lo principal. Luego lo segundo es el tema de la luz. Nuestro cuerpo, la luz natural, la asocia a la mañana, la asocia a cortisol a tope, pero las pantallas le crean ese falso espejismo. Por lo tanto, se recomienda antes de dormir cortar al menos durante 1 hora el tema de pantallas, luz, móvil, estímulos luminosos. Eso fuera 1 hora antes. También una cosa muy directamente relacionada son las cenas. Es decir, una cena ligera, una cena que no nos ocupe un gran volumen a nivel digestivo y sobre todo no muy tarde, porque el sistema digestivo está muy relacionado con el sistema nervioso y necesitamos que esté todo en calma. Igual que hablábamos de la cafeína. Gente muy cafetera con problemas del sueño a partir de las 5 cortamos esa cafeína porque está directamente relacionado el sistema digestivo con el sistema nervioso. Y eso para mí es las 3 básicos para empezar, los 3 puntos clave. A ver, me surge una pregunta de repente, ¿vale? Pero por la confianza que nos tenemos. Dime. ¿Significa que si te socializas no vas a dormir? Es decir, no te puedes ir una noche a cenar con amigos y luego no vas a dormir. Exacto. Quiere decir que tú tienes que asumir que cuando te vas a socializar a las tantas, al activar tanto nuestro sistema nervioso, ese descanso puede no ser de la misma calidad que el descanso habitual. Eso es así. Tenemos que Mm, asumirlo, pero hay que sociabilizar. Bueno, cuéntame una cosa. Se habla muchísimo de la suplementación, ¿vale? Últimamente. Por mi punto de vista personal, la suplementación creo recomendable, bien recomendada. Una buena suplementación bien llevada. Una suplementación bien estudiada. Yo alzo la voz públicamente y digo realmente que ayuda y mejora muchísimos ámbitos diarios y mucho aparte de tu día a día a mejor y tu cuerpo inclusive lo agradece. Pero si hablamos ya de una buena suplementación a la hora de dormir, ¿hay algún suplemento que tú recomiendes personalmente o desde la oficina de farmacia
en la cual estás a día de hoy como titular, o algún protocolo que sueles recomendar con consejos y suplementación para que esta persona pueda dormir mejor y no tener que recurrir a una medicación. Sí. Básicamente, lo primero que yo instauré cuando me especialicé y cuando cogí la farmacia es el tema del protocolo, porque a mí hay una cosa que me da un poco de miedo de la suplementación y es que la gente se la toma un poco descontroladamente. Entonces, lo primero de todo, respecto al sueño, que es una cosa tan importante, es un protocolo en el que tenemos que encontrar el foco. Es decir, ¿cuál es la matriz? A raíz de encontrar el problema que nos causa estas complicaciones del sueño, empezamos con la suplementación. Todos conocemos la melatonina porque es la reina de la suplementación a nivel del sueño, la hormona que más se utiliza, pero yo la recomiendo en casos muy puntuales, como puede ser un jet lag, como puede ser unos cambios horarios, por ejemplo, tú cuando vienes aquí a la península o cuando haces cambios, ahí sí que recomiendo la melatonina. Pero soy muy fan de otros tipos de suplementaciones. Por ejemplo, el magnesio, el bisglicinato de magnesio me parece una maravilla, se lo recomiendo a muchísima gente para personas que hablan de estrés físico, que lo que tienen es esas contracturas, esos problemas musculares, esa fatiga muscular. Luego también me gusta mucho la grifonia. La grifonia, el 5-HTP, es súper útil porque es un precursor de la serotonina y de serotonina pasamos a melatonina. Por tanto, lo recomiendo mucho en la gente en la que no descansa bien por el tema anímico, tema bajón anímico, tema ansiedad y eso le causa los problemas del sueño. En esos casos lo recomiendo mucho. Y también de la ashwagandha. La ashwagandha a nivel de personas que tienen un insomnio bastante crónico, bastante largo, por un tema de estrés, temas de mucho cortisol, retenido mucho cortisol, y necesitamos controlar estas subidas y bajadas de cortisol. Recomiendo mucho la ashwagandha, pero bueno, tiene detalles, personas a las que no se las podríamos recomendar, buscaríamos alternativas. Y gente con despertares nocturnos, soy muy fan de la básica pasiflora y melatonina. Me parece que es clave. Has nombrado la palabra magnesio y melatonina. Yo creo que es una de las cosas que más se escucha actualmente sobre si tomas magnesio vas a dormir bien. Pero voy a aprovechar que te tengo porque es bueno hablar sobre mitos, bulos, inclusive lo que la gente a veces escucha y cree que ya sabe. Eh, el magnesio es un abanico, depende qué tipo de magnesio. Y no, y creo que ya cada día parece que existen más tipos de magnesio que son positivos o negativos, o que depende si atinas bien el tipo de magnesio. Por favor, vuelve a repetirnos qué tipo de magnesio es el beneficioso para poder dormir mejor. Yo el que recomiendo es, el mejor es el magnesio bisglicinato y a poder ser con vitamina B6. Esa para mí es la combinación perfecta para el tema del sueño. Y te ayuda a dormir, vale. ¿Y tú Exacto. lo recomendarías cuánto tiempo antes? Por la noche antes justo de dormir. Depende. Cuando hablo de bisglicinato con vitamina B6, lo suelo recomendar en la cena o hasta media hora antes de dormir. Y Depende de... ya duermes plácidamente. Lo que te ayuda el bisglicinato es a relajar la musculatura. Por tanto, al no tener tanta contracción muscular, el cuerpo tiene mayor capacidad de llegar a REM, mayor capacidad de descansar bien. ¿Vale? Igual personas que les cuesta dormir, el hecho de empezar a dormir no lo notan tanto, pero sí que te da una mejor calidad del sueño. No te voy a dar más horas, te da mejor calidad del sueño. Bueno, hablando sobre suplementación y bulos, también se ha hablado mucho sobre la melatonina, si te deja enganchado o no te deja enganchado. Si luego no puedes llegar a decir, empiezas una fase de tomar melatonina, luego la dejas de tomar, luego te vas a quedar enganchado o no te vas enganchado, si yo no podré dormir sin la melatonina. Efecto placebo, me lo tomo o no me lo tomo, mentalmente estoy asustada, asustado porque ahora no voy a dormir. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, a ver, básicamente esto es una gran duda que me viene a la farmacia muchísimo, es el gran bulo. Y no, la melatonina no es adictiva, no genera dependencia, es una hormona que nosotros tenemos de manera natural
en el cuerpo, pero no son caramelos. Entonces, una hormona, si la dosificamos o la ponemos a altas dosis cuando no lo necesitamos, nuestro cuerpo puede tender a volverse, entre comillas, vago. En ese sentido, nuestro cuerpo dirá, bueno, ya me dan grandes dosis, yo no voy a generar tantas dosis. Pero una melatonina bien dada en personas que necesitan justificadamente esa melatonina, no les va a crear ninguna dependencia. Van a poder dejarlo perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero claro, estamos hablando de melatonina y siempre se habla de personas mayores, es decir, adultos. No tiene Eh, yo he tenido, a ver, evidentemente muchas personas vienen a la farmacia y a ti te ha pasado, no duermo, más recomiéndame algo. Personas mayores evidentemente le ocurre más y más ahora estamos en una fase de verano complicada con olas de calor que cada día van a peor. En la suplementación a la hora de hablar del sueño, realmente para dormir mejor está considerada para adultos o adolescentes o personas más pequeñas pueden tomar este tipo de suplementación. realmente una suplementación bien administrada es para todo el mundo que tenga esa necesidad. Mucha gente se piensa que es solo para adultos y que una persona mayor ya pues no tiene nada que hacer con la suplementación o que un adolescente es muy joven, se le pasará. Y no, adolescentes y personas mayores también requieren mucho de una buena suplementación para intentar evitar medicamentos. Yo, por ejemplo, personas mayores generan menos melatonina y eso es una prima. Entonces, esas personas eh, realmente sí necesitan una suplementación de melatonina porque su cuerpo no la genera, no tiene esa capacidad. Entonces, por eso les cuesta tanto dormir a las personas mayores. Y luego en adolescentes es lo que se le llama los búhos nocturnos. Los búhos nocturnos son unos desajustes que pueden aparecer en la adolescencia en la que se cambian los ritmos circadianos, es decir, los modifican y su máxima actividad puede empezar más tardía, más por la noche, se sienten más productivos. Entonces, en esos casos, yo también recomiendo el tema de la melatonina para compensar cuando esos desajustes son muy grandes. Para esos adolescentes que sufren de esos búhos nocturnos. En niños, solo lo recomiendo bajo una supervisión y bajo una supervisión médica. Eso sí, a niños muy pequeños hay que ir con más cuidado. Pero en adolescentes y en personas mayores creo que nos puede ayudar mucho a disminuir el tema de medicación. Y eres una persona, a ver, nos conocimos gracias a todo este mundo de las redes sociales, a todo el mundo de la comunicación, y creo que eres una persona que activamente consume redes sociales, ves actualmente en la farmacia también esos cambios entre una cosa y la otra. ¿Qué idea equivocada o qué mitos o bulos te encuentras más a día de hoy en las redes sociales y en tu día a día en la farmacia? Pues mira, yo principalmente veo dos cosas que me alertan o que me tienen un poco más preocupada de bulos que van por ahí, por las redes sociales. La primera es que ponen la medalla de la productividad en que entre 4 y 5 horas es suficiente para dormir porque te acostumbras. Claro, realmente acostumbrarte te acostumbras, pero lo único que vas a conseguir es desgastarte poco a poco, es no llegar nunca a hacer esos ciclos y a la larga vas a pagar esa falsa medalla de productividad que, que se ve en redes sociales de que con 4 o 5 horas ya lo tenemos arreglado. Y luego hay otra que me da un poco de miedo y es el tema de la publicidad de las redes de que con una pastilla lo arreglamos todo. Aunque sea natural, no podemos tirar siempre de que, bueno, me tomo cierta medicación y dormir y descanso y luego ya vuelvo a mis malos hábitos de sueño. Eso a mí me da un poco de miedo y lo estoy viendo bastante en redes sociales y me preguntan mucho por el tema de, bueno, dame esta pastilla que me han dicho que descanso perfectamente un día y luego ya no es así. Hay que cuidar nuestro cuerpo, que solo tenemos uno. Hay que cuidarlo mucho. Y cierto es que cada cuerpo es un mundo y cada persona es un mundo y cada patología que puedes tener que no es la del sueño es distinta, es individualizado, Y no evidentemente. podemos tratarlo todo igual. Me refiero,
De ahí los protocolos de atención farmacéutica que tenemos en Mostrador. Tú lo sabes muy bien con muchísimos temas de los que eres especialista, como el cáncer, la piel. Todo va por protocolo y todo tiene que ser individualizado. Y todas las dudas que tenga la gente que vaya a la farmacia y pregunte, ¿esto me va bien a mí? ¿Este es mi caso? ¿Puedo tomarme esto? Que es un consejo totalmente gratis que hacemos en la farmacia, me refiero. Es muy individualizado. Bueno, no vamos a romper ningún matrimonio esta mañana, ni esta tarde, ni esta noche, si nos están visualizando en diferido, pero mejor dormir solo o bien acompañado, o más vale solo que mal acompañado. Es decir, que se escucha últimamente esta tendencia de dormir juntos o separados. Vale, aquí tenemos 2 puntos. El primero es que dormir juntos genera una endorfina que nos relaja más y nos permite descansar bien. Pero hay casos en los de gente con problemas del sueño severos que sí que he tenido que recomendar dormir separados. ¿Por qué? Al menos hasta estabilizar o al menos hasta controlar un poco su insomnio. Porque el problema es que ella, en este caso era ella, que lo estaba haciendo todo muy bien y se estaba suplementando, pero su pareja tenía el síndrome de piernas inquietas. Entonces, había ahí una mezcla de patologías muy importante y tuvimos que hacer un tiempo de descanso por separado. Ese sí que es el caso, pero bueno, un poco depende. Yo estuve anoche escuchando, bueno, las últimas tendencias y hubo un señor que estaba comentando inclusive que nos movemos casi de 30 a 40 veces en la cama de noche. Cambiamos la posición, cambiamos la almohada y nos movemos, que es algo natural desde la época de toda la vida antigua. Pero que una de las cosas que más, cuando dormías en pareja, una de las cosas que más se encontraban era la patada nocturna a la pareja. Pero claro, para eso ya creo que se ha inventado hasta las camas de 2x2, no lo vamos a negar, y eso existe. Pero claro, ¿necesita el hombre más horas de sueño que la mujer o la mujer más que el hombre? Realmente, en los últimos estudios han visto que sí que hay unas diferencias hormonales, unas diferencias de necesidades nuestras. Como te he dicho antes, hay personas que necesitan 4 ciclos, hay personas que necesitan 6 para realmente descansar. Y se ha visto que las mujeres necesitan más ciclos o ciclos más largos. ¿Por qué? Porque tienen la fase inicial, la fase de vigilia, más larga. Tienen un sueño normalmente mucho más ligero, se despiertan mucho más rápido, entonces necesitan más ciclos para llegar más veces a la REM y descansar mejor. Esto es lo que han demostrado los últimos estudios y sí que es verdad que la mujer necesita un poquito más. Siempre se ha escuchado, se ha hablado evidentemente desde el mostrador y en la tele, se veía los problemas de ronquido y te ponías la tirita en la nariz. Mi marido ronca, mi esposa ronca, el vecino de arriba ronca. Pero ya inclusive últimamente se empezó a ver tendencias del mouth taping, que es casi taparte la parte de la boca, que inclusive yo lo he visto a nivel deportivo, porque inclusive como que te mejora ayudar a esa respiración. ¿Qué puedes contarnos sobre esta tendencia ahora para poder dormir? Esta tendencia realmente he tenido la oportunidad, cuando estuve con el sueño, de hablar con muchos dentistas y ya se está empezando a recomendar mucho. ¿Por qué? Porque el tema del ronquido puede venir desde 2 lados. Puede roncar a vía nasal, puede roncar a nivel de garganta. Para estos casos realmente funciona muy bien, pero el mouth taping no lo puede hacer cualquiera ni con cualquier cosa. Vamos a tener un disgusto algún día, yo lo tengo clarísimo, porque existen dispositivos que se han probado que no son agresivos con la piel, que permiten realmente una pequeña respiración a nivel de bucal, no tapan por completo, pero es que hay gente que se está poniendo esparadrapo del duro. Entonces, hablamos de que algún día vamos a tener un susto, porque esto ya me lo he encontrado, que lo han visto en redes sociales, que los aparatos son un poquito más caros y cogen el esparadrapo. Entonces, hay que ir con cuidado con el mouth taping. Es decir, yo lo veo realmente una aplicación útil, pero con cuidado. Y siempre con una supervisión. Por favor, que vamos a tener un problema algún día. Bueno, y si tuvieras que dar 3 hábitos para empezar a dormir mejor ya esta noche,
yo sé que tú vas a dormir mejor que yo porque estás en un sitio idílico y aquí ya tenemos 35, 40 grados hoy. Consejo. Tres. Realmente el tema de la temperatura hace mucho, ¿eh? Es decir, yo lo valoro mucho, pero primero de todo, lo primero de todo, vamos a intentar quitar las pantallas 60 minutos antes de la hora que queremos ir a dormir. ¿Qué hora queremos ir a dormir? La hora que nuestro horario y nuestra ciudad nos permita. Yo recomiendo siempre entre las 10 y las 11 de la noche como horas para ir a dormir, establecernos nuestra rutina. Segundo, rutina relajante. Ducha tibia, ahora sé que es un poco difícil, pero ducha tibia, no fría ni muy caliente. Para los cafeteros vamos a cambiarlo por una infusión por la tarde. Y una lectura muy suave. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que contra más excitamos el sistema nervioso, contra más estímulos tenemos, peor descansamos, peor conseguimos llegar hasta REM. Entonces, hacer una lectura bastante suave. Y oscuridad y silencio. Si no podemos silencio, vamos a optar por ruidos blancos agradables. Ruidos blancos que son agradables para nosotros. Esas son las 3 cosas que sí o sí tenemos que poner hoy en práctica. Y sí o sí, queremos saber un poquito más de ti para terminar. ¿Qué suplementos toma Irene en su día a día? A ver, realmente, como os he dicho, es muy individualizado. A mí me gusta probar mucho lo que recomiendo, pero no todo lo que recomiendo lo puedo tomar. Entonces, yo tomo magnesio bisglicinato lo tomo por la noche como relajante, me ayuda mucho también a nivel de, sobre todo cuando hago deporte, para relajar la musculatura también. Yo tomo omega 3, esto no tiene nada que ver con el sueño, pero creo que es un suplemento que necesitamos. Y yo tomo aceite de lavanda. Aceite de lavanda lo tomo como relajante porque en periodos de estrés yo no puedo tomar ashwagandha porque tengo hipotiroidismo tratado. Entonces, mi alternativa, una alternativa que recomiendo mucho en la farmacia, es el aceite de lavanda. Es un ansiolítico natural que te permite bajar esos niveles de estrés sin optar por la ashwagandha. Y la melatonina la tomo cuando viajo. Cuando viajo tengo jet lag, sí que necesito ese punto de melatonina para cambiar mis horarios. Pero bueno, utilizo esto. Algún multivitamínico alguna vez he tomado, pero Bueno, Irene, tenemos muchos no, pero varios años de amistad, cada día más cercanía y cada día más respeto del uno hacia el otro y sobre todo el mío hacia ti como persona. Y a lo único que me queda es agradecerte por tu tiempo, por tu manera de ser y sobre todo, con todo mi cariño, desearte todo lo bueno que te va a venir en tu cambio personal. Sabes a lo que me refiero. Y te quiero mandar de aquí un beso y un abrazo enorme a ti y a quien tú sabes, porque creo que vas a ser muy feliz y te lo mereces y te quiero dar las gracias de corazón y dejarte ya libremente para que te puedas despedir o decir lo que creas oportuno. muchísimas gracias, Isu. Ya sabes que es un placer. Te tengo un respeto increíble desde el primer día. Eres un profesional como la copa de un pino. Tendríamos que estar todos a tu altura, No, no, no. que somos muchos, pero sí, te agradezco mucho esto. Creo que es un tema muy importante el del sueño. Muchas gracias por dejarme darle visibilidad en otros hábitos. Y yo quería deciros que tengo una frase como eslogan mucho en la farmacia y es que si no duermes bien, entonces no estás viviendo bien. La gente menosprecia muchísimo el sueño. Dormir no es perder vida, es alargarla y ganar calidad de vida. Y, y sobre todo, pues muchas gracias por dejarme estar aquí con el laboratorio, contigo. Sobre todo que quede ese eslogan muy claro, que estamos ganando vida cada vez que descansamos bien. Entonces diríamos que si no duermes bien, entonces, No vives bien. pues Esto eso, está clarísimo. por lo dicho, un beso enorme y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós.